Bienvenidos a esta tercera parte del estudio bíblico Nuestras armas espirituales. En la noche de hoy el pastor estará hablando sobre nuestro testimonio como arma. Señor, te adoramos, te damos gracias, bendecimos tu nombre, porque tú eres bueno, tu misericordia es para siempre, y porque nos permites en esta hora exponernos a tu palabra, ser examinados a la luz de la misma. Señor, y como decía el salmista, examínanos y conoce nuestro corazón. Pruébanos y conoce nuestros pensamientos. Y si al mirarnos, oh Dios, ves que hay en nosotros algo que no está bien, algo que sea malo, perverso, te suplicamos que nos guíes por el camino correcto. Confirma esta experiencia de estudio con bendición abundante sobre tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Como ustedes recordarán, hemos venido hablando de las armas espirituales. En el día de hoy pues vamos a mirar y recordar que estas armas espirituales son sobrenaturales. Como creyentes tenemos nuestras debilidades, como dice la misma Escritura, y por eso no usamos planes ni métodos humanos para ganar las batallas espirituales. Para destruir las fortalezas del mal no usamos armas humanas, sino las invisibles e invencibles armas del Dios Todopoderoso, con armas tan poderosas que podemos destruir toda altivez y cualquier argumento y cualquier muralla que pretende interponerse para que el hombre se encuentre con Dios. Con esas armas tan poderosas, dice la misma Escritura, que podemos agarrar mentalidades rebeldes y conducirlos ante Dios y convertirse en seres que deseen de corazón obedecer al Señor. Eso es una paráfrasis de 2 de Corintios, capítulo 10, se lo voy a leer, 2 de Corintios, capítulo 10, versos del 3 al 5, usted lo ha oído antes, pero quisiera que lo considerara en esta hora. Dice así, 2 de Corintios, capítulo 10, versos 3 al 5. Vamos a ver. Dice así, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Hemos venido hablando de estas armas espirituales. Usted recordará que la primera que mencionamos fue la sangre de Cristo. Y vimos una serie de textos que tienen que ver con la sangre de Cristo. Y cuando uno ora y uno la menciona y uno la ve a la luz de los textos, se da cuenta que esa obra poderosa de esa sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario, pues tiene un efecto espiritual, ¿verdad? Usted recordará, por ejemplo, mirando desde Éxodo, capítulo 12, cuando Dios va a terminar de libertar a su pueblo, sacándolo de Egipto, en la última plaga que enviaba a la gente a Egipto, era la plaga de muerte. Pero siempre me llama la atención que esa plaga iba a alcanzar a todo el mundo. ¿Y por qué a todo el mundo? Porque usted ve que él da unas instrucciones específicas de tomar un cordero perfecto, matarlo, comerlo y usar de esa sangre, de ese cordero, para marcar el dintel y las puertas de las casas donde estas familias se iban a reunir. Y si, ¿verdad? Pues si la otra no tenía, pues podían compartir dos familias. Pero lo interesante es que las instrucciones que Dios le da a Moisés le dice, mira, cuando el ángel de la muerte pase por frente a tu casa y vea esa casa identificada con la sangre del cordero y que obviamente tiene comunión adentro, pues el ángel no puede entrar ahí. Esa sangre le impide entrar ahí. De la misma manera, cuando tú aceptas a Cristo como tu único y eterno Salvador, la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario por la fe es como si se nos juntara a nosotros, nos identifica como que somos parte de su cuerpo, que somos parte de la iglesia, que le pertenecemos a Él. Y el enemigo no tiene ni parte ni suerte sobre nosotros, que estamos identificados con la sangre del Cordero. La muerte no entra a nuestra vida. Y aclaro que es muerte segunda, porque la muerte física la tendremos que pasar, o la transformación del cuerpo si el Señor regresara en gloria.
Así que es bien interesante haber considerado esa primera arma. La segunda que vimos es el nombre de Cristo. Y nosotros queremos aclarar que entre otras cosas que muchos de estos materiales que tienen que ver con lucha espiritual consideran, es cómo un pueblo habla, cómo un pueblo se expresa, cómo un pueblo declara. Y hay unas diferentes maneras de enfocar esto. Hay quien dice, mira, yo declaro y yo digo, y siempre y cuando tú estés declarando y diciendo lo que Dios dice, y porque Dios lo dice, no porque tú lo dices, no que le pongas ese imprimatur tuyo de que yo digo esto y ocurre. No, Dios obra y Dios hace. Nosotros somos meros instrumentos de Él. Así que me gusta mucho cuando David declaró, vamos a ponerlo así, le dice al gigante, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre del Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Si tú miras eso, es el momento de guerra, de batalla, donde él está diciéndole al gigante, donde él le está confrontando con el envío que Dios hace de él, con esa gracia de Dios que él tenía. Por eso es que usted ve que esa unción de Dios en él, cuando uno es obediente, pues, y se sujeta y hace las cosas como Dios dice, esa unción opera en uno. Esa gracia de Dios sobre ti va a tener un efecto. Te va a ayudar a discernir. Y el gran ejemplo es que usted recordará precisamente de ese pasaje de Primera de Samuel, capítulo 17, cuando David entra al campamento a llevarle la compra que el papá le había mandado para sus hermanos, la comida. En el momento que él está preguntando por sus hermanos, escucha al gigante o al paladín, ¿verdad?, de Gat, el filisteo, gritándole al pueblo de Israel. Y cuando él escucha eso, la reacción de David en ese discernimiento espiritual es, ¿y quién es ese? O sea, ¿quién es ese filisteo incircunciso? Así dice el texto, que provoca a los escuadrones del Dios viviente. Entonces, cuando tú miras lo que estaba pasando en el campamento, todo el mundo tenía miedo, pero David no tenía miedo. Sin embargo, había un rey en ese campamento que también tenía unción, que había sido ungido por Dios, que había sido marcado por él, que el Espíritu vino sobre él, que le mudó el corazón, que lo transformó en otro hombre. También era un ungido, era rey, pero tenía miedo. La gran diferencia entre uno y otro es que a pesar de que los dos estaban ungidos, que a los dos Dios los había llamado, uno estaba en obediencia y el otro no estaba en obediencia. Pero esa operación del poder de Dios en él lo ayuda a discernir la voz de ese paladín que se movía amenazando al pueblo. Y cuando tú tienes eso, pues tienes que por así decir, reaccionar, llevar tu fe en acción, que es lo que él hizo. Y él fue en el nombre del Dios de los escuadrones de Israel. Así que nosotros vamos en el nombre que es sobre todo nombre. También tenemos la palabra del testimonio, que es la palabra del Señor, que es la otra herramienta que quiero tocar en el día de hoy, y nuestras vidas crucificadas por la fe en el Hijo de Dios que vive en nosotros por la acción del Espíritu Santo. Y esta la voy a aclarar bien porque las vamos a trabajar juntas las dos almas. Es que esa obra es el testimonio de nuestra fe. O sea, lo que tú haces para Dios es un alma espiritual. Y eso es una de las cosas que quiero puntualizar en este día. No solamente que podamos decir la palabra del Señor es la espada y la vamos a considerar ya mismo, sino que las obras que yo hago para Dios por fe en Él también son un arma espiritual. ¿Por qué razón? Porque tu obra te ayuda a alumbrar en medio de las tinieblas y la luz extingue la tiniebla. Por eso es que Cristo en Mateo capítulo 5, cuando le habla al pueblo, dice, vosotros sois sal y vosotros sois luz del mundo. Y cuando tú alumbras, todo lo que está en tinieblas queda expuesto, se extingue la tiniebla. Así que una manera de combatir al enemigo es que hacer lo que tenemos que hacer. Una manera de combatir al enemigo es obedecer a Dios. Una manera de combatir al enemigo es resistirlo. ¿Y cómo lo resistimos? Con nuestro testimonio. Y la quinta arma es lo que se llama la armadura de Dios, que vamos a cubrirlo después en otra reunión porque es el capítulo 2 del material que se les ha repartido. Cuando vaya a Apocalipsis un momento, vamos un momento a Apocalipsis capítulo 12, para mirar los versos del 7 al 13, lo hemos considerado antes, pero lo voy a tocar en este día. Se habla ahí de una batalla que ocurre en el cielo.
Y usted recordará que en esta tradición hebrea, el primer cielo es la atmósfera, el segundo cielo es la bóveda celeste y el tercer cielo, el lugar donde Dios manifiesta su presencia, gobierna desde su trono y es adorado. Pues cuando voy a Apocalipsis, me habla de una guerra que hay ahí, dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaba el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz del cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz un hijo varón. Este texto describe unas fuerzas angélicas malignas que es Satanás y sus ángeles, y también tenemos en el otro bando, como decimos, o enfrentándolos a ellos, los ángeles de Dios, Dios mismo. Y en el combate, cuando miramos ese texto hasta el final, vamos a ver que concluye como con la derrota de las huestes espirituales de maldad. Apocalipsis 12:9 nos dice que Satanás fue arrojado del cielo en una forma radical. Por eso cuando uno mira ahí las palabras que dice, fue lanzado fuera el dragón y la serpiente antigua, dice, fue arrojado. Fíjese que lanzado y arrojado, eso es como con violencia, con fuerza, que es sacado de los cielos. Y eso, ¿qué tipifica ese dragón? Ese dragón tipifica como un monstruo que lo que busca es la destrucción y la perdición de los hombres. El segundo calificativo que le dan ahí, el primero fue dragón, el segundo es el de serpiente antigua. Y esto no es otra cosa que una referencia, por así decir, a la operación de la serpiente en Génesis, en el capítulo 3, cuando provoca la caída del ser humano. Como dice el apóstol Pablo a Romanos en el capítulo 5, que el pecado se origina en Satanás. ¿Y cómo se origina en Satanás? Porque él decide hacer de sí mismo un reto contra Dios. Y en esto se ha escrito bastante. A mí me gusta mucho un autor, se llama James W. Sire. Y James W. Sire en su libro, él tiene un par de libros, pero lo puede buscar por internet. Él dice, mira, Dios hace un mundo espiritual perfecto, pero le dio libre albedrío. Y este querubín protector mira un día hacia esa parte de Dios o de los cielos y dice, seré semejante al Altísimo. O sea, quiso ocupar el lugar de Dios. En su toma de decisión trató de ser semejante a Dios y ocupar ese lugar de Dios. Dice Sire en su libro, Dios lo hizo bueno, pero él hizo de sí mismo un reto contra Dios, y ahí es que está la maldad. Es lanzado de los cielos y en su caída se deforma y se transforma en Satanás. Arrastra una tercera parte de las estrellas del cielo, de esos ángeles que en esa caída se deforman y pasan a ser principados, potestades, huestes de maldad, demonios y malicia. Si usted hace una matemática y Satanás en su caída se lleva una tercera parte de esas estrellas del cielo o de esos seres celestiales, ¿cuántas quedan al servicio de Dios? Pues quedan dos. Por cada uno malo, Dios tiene dos buenos. Y me gusta mucho la experiencia de Daniel, porque Daniel dice que él está orando y que a los 21 días llega este ser celestial y le dice, desde el primer día que inquiriste en tu corazón conocer la voluntad de Dios, me enviaron, pero se me interpuso en el medio el príncipe de Persia. Eso está en Daniel capítulo 10. Y dice, yo me enredo a pelear con él, pero viene el arcángel Miguel,
me ayuda. Por eso yo siempre digo que uno lo aguanta y el otro le da, ¿verdad? Dos buenos contra uno malo. Y pasa y le dice, mira, aquí está la contestación, esta es la interpretación y me tengo que ir porque ahora tengo que ir a pelear con el de Grecia o el de Persia. O sea que cuando tú miras esa estampa donde Daniel está orando y hay una oposición, y fíjese qué interesante, es como una lucha en los cielos que tú no puedes ver. Es algo que está por encima de la atmósfera que nosotros no lo podemos ver. Nosotros estamos aquí en este mundo material, pero hay una operación en los cielos y hay un mundo espiritual moviéndose. Y de hecho el apóstol dice en Efesios capítulo 6, nuestra lucha no es contra la gente que nosotros vemos, sino contra principados y potestades que están en esas regiones celestes. Por eso es que la iglesia tiene que estar preparada, cimentada en la palabra, haciendo sus ejercicios de fe, porque ese combate con esas huestes espirituales de maldad incluye un enemigo que es descrito aquí como serpiente antigua, que está en Génesis capítulo 3, que tiene la capacidad de hablar, de seducir, de mentir, de argumentar y llevar las cosas de otra manera. Es lo que usted está viendo en el dominio público en muchos issues que usted ve. ¿Qué te dice, por ejemplo, el diablo? Le dice a nuestra juventud que meterse droga es bueno, que meterse droga es medicinal. Pues es un engaño del diablo, eso es una trampa del enemigo. Nosotros sabemos que eso no es así, que de hecho todas esas drogas que están corriendo por ahí no cualifican para hacer medicina, porque cualquier medicina tiene que pasar por unos procesos. Lo que tú compras en Ponce es lo mismo que te venden en Mayagüez y es lo mismo que te venden en Arecibo. Tú vas a buscar en una farmacia el medicamento que a ti te toca y está regulado de forma tal que tú tienes la certeza que lo que estás comprando que te recetaron, esa pastilla se supone que es la misma en Humacao que aquí en Bayamón. Amén. Pero en ese mundo oscuro de esa droga que está corriendo por ahí, que tras de que no es para sanar, es para atar a la gente y dejarlas en adicción, el enemigo tira eso y tú ves los canales de televisión y tú escuchas gente prominente y tú ves gente hablando de las grandes bondades de meterse droga. ¿De dónde sale eso? No de esta gente, sino del enemigo que opera en sus mentes y en sus corazones, los tiene atados y los tiene en este discurso social. El tercer calificativo que nosotros vemos aquí es el de diablo. Y diablo, lo que significa es acusador, calumniador. Usted va a ver eso ahí, que yo le tengo esa al pie de página, difamador. Y eso se parece a lo que usted ve en el dominio público, ¿verdad? La prensa tiene mucho que ver en esto, que es lo que digo, los programas de televisión, cómo una persona puede ser acusada y de momento te dedican 2 primeras planas o pueden estar una semana hablando de ti. Y cuando se acabe el caso y que tú saliste bien y que eras inocente, tú no ves ningún medio de comunicación usando una semana para tratar de, ¿verdad?, aclarar las cosas como se supone que deban ser aclaradas. Pero eso es un simple ejemplo, pero lo que es el chisme, lo que es el bochinche, lo que es todos estos tipos de deterioro de lo que es la conducta de los demás o hacer referencia a ellos, eso es obra satánica porque siempre está acusando, siempre está calumniando y siempre está difamando. El cuarto calificativo es el de Satanás, que significa adversario. Así que si usted mira en esa lucha de los cielos o en esa lucha espiritual que usted ve, tenemos que entonces el dragón es un monstruo que quiere tu destrucción y la perdición. La serpiente antigua, que es haciendo referencia a Génesis 3, la que engaña para llevarte y contradecir lo que Dios dice en su palabra. Y ahí quisiera mencionarles algo, es que la serpiente siempre va a tratar de cambiar las definiciones. La serpiente siempre va a querer cambiar el lenguaje y con el lenguaje enredarte. Y lo vemos en Génesis capítulo 3, cuando la serpiente se le acerca a Eva, le habla y fíjate cómo hace un acercamiento. El acercamiento de la serpiente, míralo en el capítulo 3, con que Dios os ha dicho, estoy en Génesis 3, no comáis de todo árbol que hay en el huerto. Ese es el argumento de la serpiente. ¿Qué hizo la serpiente? Toma algo que Dios dijo y lo tuerce. Toma la palabra que Dios había establecido, que le dijo al hombre y a la mujer,
de todo árbol que hay en el huerto podrás ¿qué? Comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente ¿qué? Morirás. O sea, aparece la serpiente, y si usted mira Génesis capítulo 3, verso 4, le dice, eso no es así. Si fuera boricua le hubiese dicho, esos son embustes de Dios, sino que sabe Dios que el día que le lleves la contraria, sino que sabe Dios que el día que hagas lo que te dé la gana y no lo que Dios dice, serás como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y ahí es que está el grave problema de lo que estamos teniendo, ¿verdad? En ese diálogo, ella lo acepta, lo compra, y cuando le da en la mente, y usted mira ahí, vaya un momentito a Génesis 3 para verlo bien ilustrado en la progresión de verbos que hay ahí. Cuando miramos ese capítulo 3, verso 4, la serpiente le dice a la mujer, no moriréis, no te mueres nada. Dios dijo moriréis, pero la serpiente te dice no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comas de él, o sea, el día que le lleves la contraria, vas a abrir tus ojos y vas a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Y qué pasó cuando la mujer procesa eso en su mente en el verso 5? Ocurre lo que pasa en el verso 6. Y vio, ¿qué vio? Que el árbol era bueno para comer. O sea, vio el árbol de manera diferente a como siempre lo había visto. Porque Adán y Eva le pasaban por el lado de ese árbol, lo podían ver allí y nunca les llama la atención. No es hasta que la serpiente le inyecta en la cabeza que pueden llevarle la contraria a Dios. Y en ese momento es que lo que siempre había visto de una manera, lo ve de manera diferente. O sea, se desata la progresión. ¿Por qué? Porque una vez lo vio ¿verdad? Que era bueno para comer, dice, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto, comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Así que esa serpiente antigua sigue operando en este tiempo. Nos dice cosas que retan lo que Dios ha establecido. Y para verlo más claro, el ataque de la serpiente en el capítulo 3 reta, le lleva a la contraria a todo lo que Dios había dicho en el capítulo 1 y 2. Amén. Así que dejar el hombre padre y madre para unirse a su mujer, la serpiente aparece y le dice al hombre, no, sigue pegado a la falda de la vieja tuya. Tienes que unirte a tu esposa. Aparece la serpiente y dice, no, eso es mucho tiempo, comparte con tu corillo, coge el día del amigo, coge el día de yo no sé qué, no tienes que unirte, que se une ella a ti, empieza con ese tipo de cosas. Serán una sola carne, la serpiente quiere que estén separados, dice el texto, Dios los puso a sojuzgar la tierra, a administrarla, al crecer y multiplicaos. La serpiente sale y dice, no, vamos a meterle el derecho a las mujeres a abortar, vamos a unir hombre, mujer. O sea, reta todo lo que Dios ha establecido en los capítulos 1 y 2. Esa es la operación diabólica que sigue ocurriendo. Ahora, el texto nos dice algo más, que Satanás, su función grande es que engañar al mundo entero. Y si va siguiendo el material que le di en la página 2, en la parte de arriba, le estoy citando Juan capítulo 8, verso 44, que es que cuando Jesús le habla a los judíos, vaya un momento ahí a Juan capítulo 8, desde los versos 39 en adelante, por ahí más o menos, 31, perdóname, dice, dijo Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará ¿qué? Libres. Y ellos empiezan una discusión y le dicen, no, es que no hemos sido esclavos de nadie. Dice el verso 33, Jesús empieza a discutir con ellos y dice en el verso 37, yo sé que ustedes son descendientes de Abraham y ustedes dicen que nunca han sido esclavos, pero dice, procuran matarme porque mi palabra no haya cabida en ustedes. Yo hablo acerca de lo que he visto del Padre. Vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre.
Y en esa discusión, en el verso 39 dice, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús le dice, si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. Pero yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre, ¿qué? Queréis hacer. Y mire la caracterización que Cristo hace de Satanás. Le dice, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de ¿qué? Y padre de mentira. Una de las cosas que les quiero adelantar para otras cosas que vamos a ver posteriormente en este material sobre guerra espiritual es que cuando una de las grandes preguntas que hay, ¿pueden estar los creyentes endemoniados o no? ¿Tienen o no tienen los creyentes demonios? En cuanto a literatura de guerra espiritual ustedes se metan a escudriñar, hay un capítulo casi siempre dedicado a eso. Y hay quien dice, no puede estar endemoniado, puede estar influenciado por el diablo. Y me gusta mucho autores que como los Hammond y Derek Prince, gente que ha escrito bastante sobre esto, y Derek Prince, deben anotar ese nombre y buscar mucho de este material, porque Derek Prince no solamente tenía la práctica de la experiencia vivencial del evangelio en su ministerio para hablar de guerra espiritual, y pueden ver los testimonios que den en sus varios libros, sino que él era experto en idiomas, había estudiado filosofía, una persona que también escudriñaba los textos haciendo referencia al lenguaje y las traducciones. Y es bien interesante cuando él expone mucho de este material, y él dice algo bien interesante, y por eso lo estoy citando. Él dice, no es que el diablo te tenga, es que a veces tú tienes cosas del diablo. Y me gustó esa expresión, porque el ejemplo que vimos cuando Ananías y Zafira se congregaban en la iglesia. Ananías y Zafira no estaban caminando como el gadareno, todo así, locos y con la baba por fuera. No. Se congregaban, estaban en el sitio correcto, tenían la palabra correcta, pero en su estilo de vida, cuando el apóstol Pedro lo confronta, dice, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? O sea, tú eres creyente, le sirves a Dios, pero ¿cómo es posible que el diablo pueda depositar en ti? O sea, ¿qué está pasando en tu vida que a pesar de que eres creyente, el enemigo tiene acceso a llegar a un área tuya? Cuando miro esto, por ejemplo, que Satanás es padre de mentira, en otros materiales le llama puerta de entrada. Lo dejas entrar, le permites acceso, le das permiso. ¿Por qué? Porque si hay algún área en nuestra vida que no está correcta delante de Dios ni rendida al Espíritu Santo de Dios, esa área está un área autorizada. ¿Para qué? Para que el enemigo entre, para que el enemigo se meta. Y lo pongo en ejemplo, un ejemplo del diario vivir. El que no trabaja su codicia, el que no trabaja esas ganas de tener, esa parte de la concupiscencia, pues está autorizando a que el enemigo entre ahí. Y si el enemigo entra ahí, cuando uno miente, cuando uno no está en lo correcto, como él es padre de mentira, le está dando acceso, le está permitiendo a que el enemigo se le meta en su vida. Porque es padre de ¿qué? De mentira. Y si tú abonas el área como para mentir, para mantener la falsedad, pues le estás permitiendo que entre. Un ejemplito, uno de los pequeños problemas que a veces hay en el pueblo de Dios es que quieren aparentar que todo está bien. Y a veces no se atreven a pedir oración por una crisis de familia, pero están en una batalla espiritual bien grande. Y para mantener esa apariencia se mantiene como un ungüento de mentira en la cosa. ¿Y cómo te va? Pues
te va bien, me va bien, todo bien, pero no, estás teniendo una crisis. Y yo creo que uno lo que tiene que hacer es aprovechar que está la iglesia, que hay pueblo de Dios, que está el pueblo congregado, que Dios está presente, que donde hay dos o más reunidos en su nombre, ahí Él está. Que somos cuerpo de Cristo. Si a ti te está pasando algo, tenemos que todos unos a otros asumir una postura espiritual. ¿Cuántos aquí se criaron con más hermanos? ¿Ustedes se acuerdan las peleas de hermanos? Qué brava era. Y tú los corrías y ibas para el cuarto y se escondía en el baño y tú le dabas duro en la puerta. Sal de ahí que te voy a partir la cara y todo ese tipo de cosas. Pero yo te pregunto, ¿y si alguien venía a darle a tu hermano? No, eso es diferente, porque tú le puedes romper la cara, pero que otro venga a darle, no, ¿verdad? Se supone que la segunda parte sea la que nos aplique a nosotros. Que cuando el enemigo está atacando a uno de mis hermanos, cuando el enemigo me está atacando a mí, tú te indignes como cuando querían atacar a tu hermano en la calle. Y tú salgas en la defensa de esa persona. Ese es el enfoque. Y una de las cosas que tenemos que hacer es acabar con la apariencia, acabar con esa falsa representación de que todo está bien, porque si Ananías y Zafira hubiesen dicho la verdad, hubiesen seguido vivos. De hecho, si usted mira el pasaje, y lo mencioné la otra vez, pero lo quiero tocar porque es gente de la iglesia, es un matrimonio que se congregaba, el nombre de los dos se conocía. Dios se asegura de que Zafira tenga una oportunidad. ¿Y cómo se asegura de que tenga una oportunidad? Pues le mata al marido. Ya está viuda y no lo sabe. Está en el culto porque habían pasado como 2 horas cuando ella llega al culto. A Ananías ya lo tenían enterrado. Y los pastores le dan una oportunidad. Dime, Zafira, vendisteis en tanto la heredad. Dios le está dando una oportunidad. Yo imagino que ella miró para todos lados y no veía a Ananías por ningún sitio, pero por miedo o por taparle el testimonio, o por mantener la apariencia de la familia, ¿qué pasó? Mintió. Entonces, si usted mira bien Hechos 5, se va a dar cuenta que la acusación que le hacen es diferente, porque le dicen, a ella no le dijeron por qué Satanás puso esto en tu corazón. Y de hecho a Ananías le dicen, además de Satanás, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? O sea, que es como esos pueblos que va un tipo con un carrito de supermercado y está metiendo ahí todo lo que cabe. Así hay cristianos metiendo en el carrito de supermercado por ahí, por las calles, todo lo que pueden encontrar. Y a ella la acusación no es que pusiste en tu corazón. Fíjate qué importante es a ella. Le dicen, ¿por qué te pusiste de acuerdo con tu marido para atentar al Espíritu de Dios? Así que yo miro eso, mirando las reflexiones. ¿Estaban endemoniados? No, yo creo que no estaban endemoniados, pero estaban trabajando con el diablo. Estaban de acuerdo con el diablo. Había un área oscura en su vida de familia que le permitía acceso al enemigo. ¿Y cuál era el engaño? El engaño es que el enemigo siempre los va a hacer dragón, a hacer diablo, a hacer Satanás, a hacer serpiente antigua, no va a cambiar. Es el mismo approach que va a tener contigo. Te va a vender una mentira. Va a tratar de agarrarte para que tú no hagas lo que Dios quiere que tú hagas. Amén. Por eso es que tenemos que confrontarlo, resistirlo. Y en ese texto, pues, ella termina muerta. ¿Por qué? Porque no aprovechó la oportunidad que le dieron para salir de la mentira. Así que esto es algo, ¿verdad?, que tenemos que mirarlo con detenimiento. Cuando le dice padre de toda mentira, de ahí esa advertencia del apóstol Pedro. Yo cito primera de Pedro capítulo 5 y verso 8, dice, mire iglesia, acuérdense que hay que ser sobrios y velar. Ser sobrios y velar. ¿Por qué? Porque vuestro adversario, el diablo, anda como ¿qué? Como león rugiente buscando a quien devorar. Esa guerra siempre va a estar ahí. Esa lucha siempre va a estar ahí. Pero no es para que usted tenga miedo, como hay alguna gente que ve demonios en todos sitios y siempre están asustados. No, es para que tú sepas que al enemigo no se le puede dar lugar, como dice otro de los textos. No deis lugar al diablo, porque si le dan lugar, se va a meter. Amén. Cuando Cristo anuncia su muerte, en Juan capítulo 12, verso 31, dice algo interesante. Dice, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y me detengo
para decirle dos cosas. Usted recordará que hay varias escuelas de interpretación del Apocalipsis. Y hay algunos que creen que esa narración de la guerra en los cielos ya ocurrió y que se hace referencia a la caída de Satanás cuando en Génesis, cuando empieza Génesis, usted ve que hay un caos. Se entiende que ya el diablo estaba sobre la faz de la tierra, lo habían lanzado desde los cielos. Otros dicen, no, acuérdate que en Job tenía acceso a la presencia de Dios y por eso su función de acusador empieza a atacar a Job sin ninguna causa. Empieza a llamar la atención de Dios diciéndole, mira Job, ese tipo te adora porque tú lo tienes en el guiso, él te adora porque tú lo tienes en bendición, pero quítale lo que tiene para que tú veas. Y usted ve esa narración que se da entre la lucha del bien y el mal sobre la vida de una persona en la faz de la tierra. Otra escuela dice, no, eso va a ocurrir en el futuro, en las diferentes etapas de manifestación de hechos del Apocalipsis, antes del milenio, pues hay quien lo ubica ahí. Usted ubíquelo donde usted quiera ubicarlo. Yo lo que le digo es que hay una lucha espiritual en los cielos, que hay un campo de batalla, que hay dos ejércitos chocando y que al final de esa batalla el vencedor es el Cordero. Amén. Pero Cristo, cuando sabe que va para la cruz del Calvario, que dice ahí en Juan capítulo 12, verso 31, dice, mira, ahora en este proceso ya se desató, ya se sometieron las acusaciones contra el diablo, ya empieza ese destronarse de él y desde ese momento los derechos que Satanás tenía por usurpación sobre los reinos del mundo comienzan a ser cancelados. Y esa cancelación final ocurre cuando en la cruz, cuando Cristo nos liberta de la potestad de las tinieblas y nos traslada a su reino, al reino de la luz, en quien tenemos que redención por su sangre, el perdón de pecados. El plan de redención permitía a Dios, escucha bien, declarar como justo a los pecadores en base a ¿qué? A los méritos que Cristo provee mediante su obra en la cruz. Y esto es repasar lo que dice Romanos, porque somos justificados en Cristo, santificados en Cristo. El sacrificio de Cristo fue propicio para nosotros, que nos limpia de todo pecado. No lo cubre, sino que quita el pecado. Al tú estar justificado por Dios y poner tu fe en Cristo Jesús, tú pasaste de muerte a vida y ahora pertenecemos a ese reino de su luz admirable. Lo repito, el plan de redención le permite a Dios declarar como justo al pecador en base a ¿qué? A los méritos de Cristo, los que provee mediante su obra en la cruz. Así que Apocalipsis capítulo 12 y verso 10 dice que hay una gran voz del cielo que dijo, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio, y no menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Quiero leer un texto, vaya conmigo a Primera de Juan, por favor. Primera de Juan, capítulo 1, que tiene que ver con esto. En Primera de Juan, en el capítulo 1, el apóstol Juan dice algo bien importante para los creyentes y va dirigido a la iglesia, porque cuando voy a Primera de Juan capítulo 1, versos 8 en adelante, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en ¿quién? En nosotros. Ahora mira lo que dice capítulo 2, verso 1. Hijitos míos, ¿quiénes son hijitos míos? A los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de ¿quién? ¿A quién va dirigido eso de hijitos míos? A nosotros. Estas cosas os escribo ¿para qué? Para que no pequéis. Pero dice, y si alguno hubiere pecado, ¿qué tenemos? Abogado tenemos para con el Padre, ¿a quién? A Jesucristo el justo. Dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados,
y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y eso es todo por la noche de hoy. Si disfrutó este estudio bíblico, compártelo con tus amistades y familiares para que ellos también tengan la oportunidad de crecer en la poderosa palabra de Dios. Y no se olvide seguirnos en nuestras plataformas sociales, en YouTube, en Facebook e Instagram. Los links para nuestros profiles están en la descripción de este video, así que dale like y follow. La semana que viene tenemos un tiempo de intercesión y de oración, así que conéctese la semana que viene con nosotros y únanse a nosotros en este tiempo poderoso de oración. Y la semana siguiente continuamos con la cuarta parte del estudio bíblico, donde el pastor se estará concentrando en la palabra de Dios como arma. Así que no se lo pierdan y nos vemos la semana que viene.